Listo, Tim, ¿cómo van? Mil gracias por estar en este taller. Hoy es festivo, entonces pues increíble que tenemos tanta gente. Importante, yo esto lo voy a grabar como todos los otros talleres y lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp y también en la página web. Entonces, este taller, otra vez gracias a Avi, gracias a Germán, gracias a todo el equipo de Avi. Hoy es súper bacano porque básicamente vamos a hablar de construyendo soluciones en el mercado inmobiliario y qué mejor que alguien del equipo de Avi. Entonces, Juan Escolov es el VP de datos, analítica y pricing global de toda la compañía. Entonces, pues, o sea, ¿quién mejor que él para contarnos de este tema? Entonces no les quito mucho tiempo. Recuerden, eso va a estar grabado, entonces sin problema. Mil gracias, Juan, por estar acá. Yo ahí, antes de ceder la palabra a como lo conocemos dentro de David alias Soco, quiero dar las gracias a todos por estar aquí. De verdad que qué emoción verlos, además en un festival aquí en Colombia conectados. Eso creo que es muy diciente y me emociona mucho porque creo que tienen todas las pilas puestas y porque creo que no van a hacerlo de siempre, sino de verdad vamos a ver cosas súper interesantes ese día en la Hackathon. Nosotros de Avi pues somos sponsors porque de verdad que creemos en invertirle a la innovación, al emprendimiento y estamos patrocinando y participando activamente en estos espacios porque ya estamos en la recta final, ¿no? Tomás, ya nos quedan días contados, ya creo que todos han estado muy emocionados, ese grupo de WhatsApp me impresiona lo activo que ha estado y, y bueno, no, sin más, lo que se viene ahorita con la charla de nuestro querido VP de Analítica. Soco ha estado desde los primerísimos días en AVI. Esto que se viene creo que no es una clase teórica, sino más bien para abrirle la mente sobre lo que podríamos hacer con inteligencia artificial. Soco creo que es alguien que entiende mejor que nadie cómo usar la inteligencia artificial y no lo que hemos visto de generativa, porque hemos tenido conversaciones alrededor de esto los últimos años, sino de verdad desde el fondo de la teoría, todo lo que es machine learning y todo lo que utilizamos dentro de la organización desde Avi en el día cero. Él ha estado detrás de los proyectos y detrás creo que de una de las operaciones core en Avi, alrededor del pricing y todo lo que tiene que ver con los datos. Así que lo que se viene creo que va a ser sin humo, sin vueltas, Soco es muy directo, así que les recomiendo escuchar con atención, preguntar sin miedo. Por aquí también nos acompaña Ángel Nodarse, que es parte del equipo de Soco, y pues vamos a estar muy pendientes, no solo ahorita, sino todos estos días. Nos encantaría que construyeran soluciones en el sector inmobiliario. Para nosotros, creo que la vivienda la entendemos como uno de los motores de progreso social, más allá de lo que estemos nosotros, creo que es la base para el desarrollo de nosotros como personas en lo físico, tener un espacio seguro, en la educación, en salud y por supuesto en el potencial que vemos todos los días, que es la generación de riqueza y la gestión pues, de nuestro patrimonio. Entonces ya, sin más, adelante, Soco, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la introducción a ambos, Tomás y Germán. Pero hacer honor a sus palabras. Vamos a ver. Eh, y bueno, nada, pues como decían, qué gusto tenerlos a todos acá. Esperen, voy a ver cómo hago para poner esto en slideshow. Confírmenme si ahí se ve bien la pantalla. Súper. De verdad, pues qué chévere que haya tanta gente conectada hoy. Qué bueno que estén pensando en esto también en los festivos. Una de las cosas que siempre hablamos en Navi es que los premios más grandes llegan cuando uno trabaja de manera intensa y se dedica completamente a lo que está haciendo. Entonces creo que esta es una demostración más de intensidad. Qué chévere que estén acá. Bueno, en general, mi misión hoy, si quisiera simplificarla, es intentar explicarles por qué este es un problema muy relevante, contarles un poco de cómo entendemos la naturaleza de este problema en AVI, eh, tal vez darles algunas ideas, explicarles cómo van a venir los datos. Para eso también, como nos dijo Germán, nos acompaña Ángel, que es el ingeniero de datos que ha estado haciendo toda la preparación de la información para la hackathon, y al final pues sacar un espacio para intentar
responder todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. En general, vamos a partir la presentación, digamos, en cuatro grandes secciones. Una en la que vamos a hablar del mercado inmobiliario, cuál es la situación del mercado inmobiliario, particularmente residencial en Colombia, y por qué vemos que aquí hay oportunidades muy interesantes. Lo segundo es qué oportunidades surgen gracias al a la creación de la inteligencia artificial generativa. Si bien sabemos que la inteligencia artificial es un término muy genérico y que si uno fuera muy técnico, uno podría empezar a decir que casi que desde los 80s se ha trabajado en inteligencia artificial a nivel global. La explosión de los últimos 3 años, y en particular con inteligencia artificial generativa, eh, ha hecho que surjan nuevas oportunidades y vamos a hablar un poco de cuáles son estas oportunidades. Posteriormente les vamos a contar a más detalle cuáles son los datos que vamos a estar compartiendo, que por supuesto no son los únicos que van a poder usar. La idea es que también, si son creativos, puedan complementar la información que estamos dando con datos que ustedes mismos consigan o identifiquen, que existen allá afuera y que quieran integrar. Y pues por último, una sección de preguntas. Eh, Creo que la charla saldría mejor si las preguntas las hacemos al final, pero si en algún momento alguien me quiere interrumpir y definitivamente cree que es súper valiosa la intervención para aclarar alguno de los temas que estoy comentando, se vale, interrúmpanme y no pasa nada. Simplemente las recomendaciones, si podemos dejar las preguntas para el final, sería mejor. Vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario, particularmente en Colombia. La situación la situación general del mercado inmobiliario en Colombia es que contiene tres situaciones que a nosotros nos preocupan mucho, pero que a la vez son las principales generadoras de la oportunidad por la cual existe AVE. El mercado residencial en Colombia es opaco, informal y poco líquido. ¿Qué quieren decir cada una de estas cosas? Opaco es que no hay datos. Es muy raro que, siendo la casa probablemente el bien más valioso que tienen la mayoría de familias en Colombia, ni siquiera saben cuánto vale. Todo el mundo sabe cuánto vale una gaseosa si llega a ir a la esquina, a la tienda de la esquina y sabe exactamente cuánto le van a cobrar por esa gaseosa, pero nadie sabe ni siquiera cuánto vale su propia vivienda. Probablemente muchas de las personas que estamos acá, si nos preguntaran, venga, ¿cuánto vale la casa en la que vivo hoy en día? Ninguno sería capaz de dar una respuesta ni siquiera que esté dentro de un 10 o 15% del valor al cual realmente se realizaría esa transacción en el mercado. Y ese nivel de opacidad en el mercado no crean que es solo para los usuarios, no crean que es solo para la gente que nunca hace transacciones inmobiliarias, inclusive para los profesionales del sector, que ahorita vamos a hablar un poco de la informalidad y lo relativo que es esa palabra profesional, pero inclusive para los profesionales del sector, como son los brokers inmobiliarios, los evaluadores, hay una falta de información muy grande, especialmente contrastada con otros mercados pues, más desarrollados, como puede ser el mercado de Estados Unidos, algunos mercados en Europa, Canadá, etcétera, que tienen sistemas de información significativamente más desarrollados. Eh, entonces es un mercado muy, muy, muy opaco. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando uno opera en un mercado opaco? Le da miedo hacer transacciones. Imagínense que uno fuera a comprar algo en Amazon y uno no supiera el precio y cada quien diera el precio que quisiera. Y si uno quiere saber el precio, tiene que llamar, porque si uno no llama, no le dan el precio. Pucha, seguramente las transacciones que ocurrirían en un portal como Amazon serían muchísimas menos si el nivel de opacidad para realizar cada una de las transacciones y la falta de información fuera comparable. Lo segundo es que es altamente informal. La mayoría de personas que trabajan en el sector inmobiliario no están profesionalizadas.
Eh, y se presta, es un sector que se presta mucho para operar de manera informal y no regulada. Esto particularmente afecta y los afecta de manera negativa, ni siquiera porque las personas no lo quieren hacer, a comunidades como las comunidades de brokers, inclusive a los originadores de créditos o a los mismos tramitadores, porque realmente es una combinación de estoy sacando provecho de que hay poca profesionalización para yo poder hacer parte del sector, pero después es altísimamente complejo es un mercado lento y difícil. Y finalmente es un mercado poco líquido. Poco líquido quiere decir que hay, si bien el mercado vale mucho, como ven ustedes en los numeritos de ahí abajo, el valor estimado de todos los precios mal contados, eh, que es un montón. El PIB de Colombia en un año es 1.700 billones de pesos. O sea, el valor estimado en viviendas en Colombia es casi 1.3 veces el valor del PIB, 1.4 veces el valor del PIB, valor anual del PIB. O sea, hay mucho, mucho valor ahí concentrado. La realidad es que es muy poco líquido. Obviamente, parte de la razón por la cual el mercado está un poco líquido es derivaciones de reglamentación, leyes, etcétera, que ocurrieron después de la crisis hipotecaria del 99, que llevaron a que todas las entidades financieras fueran hiperconservadoras en los procesos de originación y hay mucha reglamentación alrededor del tema, pero también es un mercado con muchísimas fricciones, donde hacer trámites es complicadísimo, donde poner una casa a nombre de un tercero se vuelve súper difícil, donde construir esquemas creativos de financiación de inmuebles es fundamentalmente imposible. Y tener un mercado así con esta escasez de liquidez hace que tengamos unos de los porcentajes del PIB como porcentaje de hipotecas más bajos del mundo. Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir esa estadística. Por ahora quédense con que nuestro porcentaje del PIB en hipotecas es solo el 7%. ¿Qué quiere decir ese dato? Que de los 1.700 billones de pesos que yo les dije que era más o menos el PIB anual de Colombia, y ustedes sacan el 7% de ese valor, perdón, cerebro no es suficientemente rápido, pero ustedes sacan el 7% de esos 1.700 billones de pesos, eso es el valor total de todas las hipotecas que hay en Colombia asociadas al ecosistema residencial, es decir, a las viviendas de la gente. Este es un número que en Estados Unidos es el 70%. En países como Suiza supera el 100%. Lo que esto quiere decir es que gran parte del valor del stock de vivienda, y por razones como opacidad, informalidad y dificultades en la financiación y en la generación de liquidez alrededor del sector, hace que las familias colombianas no puedan disponer de este dinero para crecer. ¿De qué dinero no pueden disponer? Pues del dinero que está ahorrado en ladrillos y en casas y en apartamentos y en vivienda. Todas las familias, muchas familias de Colombia, los primeros ahorros que hacen o los ahorros más importantes que tienen, se los meten sagradamente todos los meses a poder comprar su casa y poder tener una casa. Y después tienen esa casa, un montón de dinero, ahorraron durante años para poder tener una casa que vale 200, 300, 400, 500, 1.000 billones de pesos. Y ahora, el día que quieren usar esos 1.000 millones de pesos para comenzar un negocio, para mandar a sus hijos a la universidad, para hacer cualquier cosa, es casi que absolutamente imposible usarlos. ¿Por qué? Porque por la opacidad del mercado nadie quiere hacer negocios, altísimamente informal, dificilísimo generar realmente transacciones formales con ese asset y finalmente es muy poco líquido. Entonces, es un mercado que tiene varios problemas estructurales y que, como decía Germán, nosotros creemos que, nosotros creemos que es uno de los
principales generadores de riqueza en la sociedad. Esta gráfica que ven acá, y la pueden ir a contrastarla, de hecho hay datos hasta 2023, y perdón, no encontré el puntico de Colombia, pero sí que hay seguro que por ahí está en algún lado. Es una gráfica que contrasta el Producto Interno Bruto per cápita de los diferentes países contra el dato que les acabo de decir que en Colombia es el 7%. El, el porcentaje de valor hipotecado la cantidad de valor hipotecado como porcentaje del PIB. Y como ustedes se dan cuenta, hay una correlación clarísima, especialmente con un punto de inflexión muy importante cuando uno supera el 10%, en cómo los países que logran aprovechar toda esta riqueza que está acumulada que está acumulada en las viviendas de las personas, logran generar mucha más riqueza para su propia población. ¿Por qué? Porque como les explicaba, usualmente eso se transforma en inversión para los hogares. Usualmente eso se transforma en cómo invierto en un nuevo negocio, si invierto en una mejor vivienda o una vivienda más grande que me permita cumplir mis objetivos de vida, o si quiero, de nuevo, invertir en mi educación o la educación de mi familia. Y termina ocurriendo que cuando ese dinero está disponible para la sociedad, cuando el dinero de las viviendas está disponible para la sociedad, se empiezan a generar niveles de riqueza muy importantes, que beneficiarán al final la situación de toda la población. Y es un poco por esta gráfica por la que Germán decía antes que nosotros somos unos fieles creyentes de que si nosotros como negocio logramos habilitar la liquidez de todas esas viviendas, la liquidez que está atrapada en todas esas viviendas, vamos a ser capaces de construir una mejor sociedad y aportar a que Colombia sea un mucho mejor país. Lo que es más emocionante de todo, y la razón por la cual estamos acá y somos sponsors de este evento, es porque realmente creemos que la herramienta más importante para desbloquear toda esa liquidez es la tecnología. Porque con tecnología es que vamos a ser capaces de eliminar todas las fricciones, y con tecnología es que vamos a ser capaces de garantizar que si una persona realmente quiere vender, comprar, arrendar, hacer lo que quiera con su activo residencial, logre hacerlo de la manera más eficiente posible, y empecemos a inyectarle liquidez al mercado inmobiliario. Ahora, lo que esto quiere decir es que tenemos una gran oportunidad para ayudar a las familias colombianas. Entonces, poco, estas ideas son muy generales, y si quieren después más tarde podemos hablar de ideas más específicas. Yo creo que en esta hackathon podemos encontrar grandes ideas y soluciones que provean datos al mercado para simplificar las transacciones o la originación de créditos hipotecarios, soluciones que identifiquen fallas sistémicas o individuales a través de los datos que dificultan la incorporación de liquidez al mercado, o soluciones que aceleren y simplifiquen sistemas arcaicos o complejos que generan fricciones innecesarias al mercado. Estos tres, llamémoslo paths de solución, son completamente válidos, y creo que en los tres hay muchísimas oportunidades, que se pueden explotar y se pueden explorar. Y simple y sencillamente, Navi, no las hemos hecho ni las hemos explorado todas porque son tantas, y estoy seguro que si uno se sentara media hora o una hora frente a un tablero y empezar a listar oportunidades, posibilidades, sería una lista tan larga que es prácticamente imposible de ejecutar completa para una compañía individual. Y por eso es que eventos como este son tan valiosos, porque permite empezar a tener los primeras visuales de cómo la ejecución e implementación de estas soluciones se verían, y le permite a uno emocionarse para eventualmente poder ejecutar muchas de ellas acompañado de las personas que lo ejecutaron, o inclusive acompañando de manera independiente a las personas que ejecutaron la solución. Ahora, ¿qué oportunidades ha creado la inteligencia artificial? Y aquí vamos a hablar particularmente de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, como dice Germán,
encantado de si vamos a explorar métodos más tradicionales de Machine Learning, métodos más tradicionales de interpretación de lenguaje, eh, análisis de imágenes, lo que sea, pero solamente como contexto vamos a hablar un poquito más de inteligencia artificial generativa a continuación. Básicamente la oportunidad en el mercado inmobiliario residencial se deriva de una característica esencial y es la mayoría de datos cuando uno está hablando de real estate son datos no estructurados. Son escrituras, espectacular uno ponerse a leer esto, son certificados de tradición y libertad, aquí estamos hablando particularmente de Colombia, pero casi todos los países tienen algún equivalente a un certificado de tradición y libertad. Imágenes, imágenes por todos lados, que obviamente son las fotos de los inmuebles, eh, planos, estructuras constructivas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, la mayoría de la información cuando uno trabaja con mercado inmobiliario no estructurada. Y esto genera una oportunidad muy interesante. De hecho, hace poquito estaba leyendo un artículo y perdón, no me acuerdo del autor en este momento, me encantaría podérselos decir, pero el estimativo argumento era que el gran valor de la inteligencia artificial era la capacidad de organizar información no estructurada y obtener insights de formatos de datos no estructurados. Poco su argumento es que hasta el momento el ser humano solo podía explotar de manera más o menos escalable el 10% de todos los datos que se producían. Escucha, el valor de estos asistentes como Gemini, eh, eh, ChatGPT o cualquiera de estos otros que hay, realmente no es que sean modelos tremendamente sofisticados, es simplemente que fueron los primeros en poder hacer tap en un volumen de información que antes era imposible explotar y que en la del mundo, pero creo que es de las personas que mejor logró describir esto que yo les quería decir acá, y es, lo voy a leer en español, datos no estructurados sea asombrosamente rápido y efectivo. Que generó el motor de vapor, perdón la redundancia, durante la revolución industrial. Y es, a unas condiciones preexistentes, los carritos mineros y los railroads de los carritos mineros se inventaron muchos años antes de la locomotora, inclusive un par de siglos antes de la locomotora en las minas. Bueno, y hay gente que dice que inclusive miles de años antes. Eh, no me importa, no voy a entrar en ese debate histórico, pero que los railroads existen hace cientos y cientos de años antes de la existencia de la locomotora. Pero lo que realmente permitió la aparición de la locomotora fue la invención del motor de vapor. Eh, Llevando esta analogía un poco a lo que nos concierne en esta conversación, yo les quiero decir es unas condiciones preexistentes, un mercado que tiene millones y millones y millones de puntos de información no estructurados. Tenemos nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial generativa y todo lo que esto nos ha permitido.
con los que creemos que podemos construir soluciones tan transformadoras del mercado como lo fue la locomotora en su momento. Entonces, creemos que este es el nivel de oportunidad, y muchos dirán, ah, está exagerando, la locomotora cambió el mundo. No, nosotros genuinamente creemos que la inteligencia artificial combinada con el potencial de información no estructurada que hay en el sector inmobiliario puede llevarnos a construir tecnologías que cambien el mundo. Puede llevarnos a que ojalá Colombia pueda usar toda esa plata que las familias tienen ahorrada en inmuebles en en desarrollar el país, así como durante el siglo XVIII y XIX las locomotoras transformaron Europa y Estados Unidos. Creemos que podemos generar el mismo nivel de riqueza e inclusive más combinando inteligencia artificial generativa con, con el tipo de datos, información que existen actualmente en el mercado inmobiliario de Colombia. Ahora ya dejándolos un poquito con esa idea, voy a ceder la palabra a Ángel. Ángel, como les dije, hace parte de nuestro equipo de ingeniería de datos, uno de los ingenieros de datos más talentosos que tenemos en la organización, y es quien muy amablemente se ha ofrecido en sus horas extra y tiempo extra ayudarnos a preparar toda la información necesaria para poderles proveer este reto en el Path de AVI del Colombia Tech Week, y que además va a estar poniendo más de sus horas extra para poder coordinar espacios de consulta durante el periodo de tiempo que ustedes estén atacando el problema el sábado y domingo. Así que Ángel, pues nada, simplemente gracias por todo el esfuerzo y no sé si nos pueda contar, me va diciendo cuándo pasar de diapositiva. Listo, muy buenas tardes para todos. Entonces, si quiere, vamos siguiendo. Bueno, vamos a tener básicamente tres datos principales, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos van a ser boletas de registro 2025. Ya vamos a entrar un poco más a explicarles qué son y cómo funcionan. Vamos a tener certificados de tradición y libertad y también una serie de inmuebles de listings inmobiliarios que hemos conseguido a lo largo de este 2025. Más o menos están entre las boletas de registro son 275.000 más o menos, 250.000 certificados de tradición y libertad y 190.000 registros de estos inmuebles que han estado entre venta y arriendo de todos los tipos de inmobiliario para Colombia. También los instamos a que pueden enriquecer estos datos con los que les parezca prudente, pero pues estos son los datos iniciales que traemos acá. Si quieres, seguimos, porfa. Entonces, bueno, las boletas de registro básicamente representan trámites registrales que se hacen en la Superintendencia de Notariado y Registro. Una de las llaves principales por las cuales determinamos pues un proceso en específico, una boleta, es este NIR que aparece aquí en la parte superior. Van a ser 275.000 documentos en formato PDF que van a tener pues disponibles para descargar y para usar pues a lo largo de la hackathon. Lo único que no va a estar disponible dentro de los documentos va a ser datos de nombres, documentos ni correos, que es data personal sensible. Cosas a tener en cuenta. Sí, eso. Cosas a tener en cuenta. Generalmente, bueno, siempre tienen la misma estructura hasta donde llega la parte de todo lo que viene siendo los procesos que se pagaron dentro de una boleta de registro. De ahí hacia abajo pueden tener incluso varias páginas en donde, bueno, tienen un código, el nombre del proceso que se generó y demás. Pueden haber compraventas, hipotecas, pueden haber muchos tipos de procesos de los cuales pues cada uno tiene su código, su cuantía, tarifa, etcétera. La cuantía es generalmente el valor, si se hace una compraventa, la cuantía es el valor del inmueble y el valor como tal ya es lo que se le pagó a supernotariado por ese proceso. Eso para que lo tengan en cuenta. Siguiente, porfa. Los certificados de tradición y libertad. Estos son unos documentos mucho más extensos que contienen, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, la hoja de vida de un bien inmueble. Están
resumidas varias actividades que se realizan, compraventas, embargos, otro tipo de trámites, hipotecas. Em, Dentro de este, lo que hicimos fue tener un cierto approach diferente, en donde, bueno, cada uno va a tener un tipo de dato, un archivo JSON, en el cual van a tener el NIR, que lo relaciona incluso con una boleta de registro, y va a tener de resto todo el texto en limpio para que lo puedan leer. Dentro de eso igual van a haber ciertas partes que van a estar, digamos, eliminadas, que hace parte de la data personal que no se debe tener en cuenta. Pero todas las anotaciones igual van a tener, digamos, una misma estructura dentro del texto que se puede leer y se va a poder, pues, transformar. En este hay que tener en cuenta igual que boletas muy probablemente puedan estar sin un CTL, pero un CTL no debería estar sin una boleta. Se pueden relacionar por el NIR y siempre va a ser o una relación a uno o a ninguno. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y los datos del listing inmobiliario ha sido información que hemos ido recopilando de sitios inmobiliarios. Va a tener, este sí va a ser un solo archivo de tipo JSON con 190.000 líneas más o menos. Em, Tanto por vendedores como arrendadores sobre inmuebles, puede haber apartamentos, aparte estudios, locales, lotes, bodegas, hay una información bastante variada. Igualmente, les recomendamos que tener como cierto ojo con esta información porque pues no representa como tal el mercado inmobiliario en su global, sino es solamente aquello que hemos ido recopilando y demás, y de todas maneras pues eso depende también representativos, digamos, de la penetración digital, la capacidad de pago de los anunciantes. Entonces pues no es una representación global del mercado, sino que pues es una representación que se puede tomar, digamos, como cierta parte del mercado para tomar decisiones y sacar conclusiones. Siguiente, porfa. Bueno, los datos van a estar alojados en GCP. Nosotros vamos a estar terminando de levantar detalles con el equipo de DevOps pues, disponibilizarles esa información. Estar en un bucket de GCP. Van a tener tres prefijos principales, las boletas, CTLs y INMO, que va a ser la data de la información inmobiliaria que hemos recopilado. Ese es básicamente cómo va a estar todo. Vamos a ver bien si montamos un servicio chiquito de una página para verlo o si les compartimos directamente las URLs de cada de los documentos. Ángel, muchísimas gracias. Listo. Em, Creo que con eso terminamos nuestro espacio, pero como de costumbre, probablemente es más valioso el espacio de preguntas. Entonces aquí estamos, Ángel y yo, para poder resolver cualquier duda que tengan. Súper, gracias Ángel, gracias Soco. Yo solamente algo para complementar lo que nos explicó Ángel. No es menor estos datos que les vamos a disponer a ustedes para quienes se animen. Esta es una información que nosotros recogemos con un enorme esfuerzo, pero queremos disponerle esto para quienes se animen a trabajarle a este sector de vivienda, que creo que Soco lo explicó muy bien. De verdad, esto es un motor de transformación y progreso que creemos nos puede ayudar a todos en el país. Y podemos, si quieren, explicarles luego, porque las transacciones de compra y venta de vivienda no necesariamente son sencillas. Y quizás, si alguien se anima, podemos profundizar un poquito en qué implica, cuáles son como esos pasos cuando uno compra o vende una vivienda. Pero esperamos que con estos miles de datos, creo que uno de los factores diferenciadores a los que estamos en el tema de inteligencia artificial, uno de los temas que nos dicen constantemente es la diferencia la van a marcar los datos. Los modelos, los LLMs, van a empezar en algún momento a volverse como commodities y este tipo de datasets que les vamos a disponer marca la diferencia en la efectividad y el valor que agrega una solución. Entonces, pues esperamos que se animen con esto y no sé si Tomás o alguien más quiera de pronto preguntar o
O si no, igual podemos cerrar hoy el taller más temprano también. Adelante, Bien. Juan. Gracias, Germán. Ángel, una pregunta. Tengo la duda en la tercer ítem, que es como la parte inmobiliaria. ¿Son datos recopilados realmente como de portales inmobiliarios o son transacciones que sí se completaron a ese precio? O sea, como qué tan accurate es esa parte. No son datos inmobiliarios, son leads inmobiliarios que no representan como tal ya una transacción, sino la información del listing que se puso en ese portal inmobiliario. Ok, Las vale, gracias. transacciones reales van a venir. La boleta, que fue el primer dataset, eso es lo que emite la oficina de registro público. Entonces, cada vez que alguien compra o realiza una transacción con un inmueble, obligatoriamente tiene que pasar por la oficina de registro. Y les estamos disponiendo esa data. Y lo chévere de los certificados de tradición y libertad, los CTLs, como decía Ángel, eso es como el CV de uno, la hoja de vida, porque ahí está todo en orden cronológico, qué es lo que ha sucedido con ese inmueble. Entonces, la boleta es de la foto de una transacción. En los CTLs van a encontrar el historial de todo. Entonces, ahí lo que hay es de verdad que miles de datos súper valiosos, de lugares, de montos, de distintas partes. Entonces creo que quienes se pongan creativos a explorar van a tener ahí pulpita para construir cosas chéveres. Iván, mira, su pregunta es buena, voy a expandir un poquito. La respuesta de Ángel es perfecta, estos son listings inmobiliarios, es decir, lo que una persona lista para poder decir yo quiero vender mi casa o rentar mi casa o mi local o lo que sea en tanto. Y lo que dice Germán también es cierto, los datos transaccionales provienen de los datos oficiales de supernotariado, de las boletas y de los CTLs. Sin embargo, creo que aquí es cuando uno tiene que empezar a ser muy inteligente entendiendo qué posibles sesgos y problemas tiene cada uno de los sets de información, ¿no? Me imagino que si hizo la pregunta es porque ya estaba pensando en muchos posibles sesgos que puede tener una lista. Entonces, si yo quiero vender mi inmueble en 200 millones, pero venga, ¿en cuánto realmente se cierra? Porque usualmente hay un proceso de negociación. Pero no crean tampoco, esto no quiere decir que entonces si ustedes ven una boleta de registro con una transacción en 180, entonces es que la compra se ha hecho en 180, porque también por diferentes cosas que pasan en el mundo, hay incentivos a subregistrar las transacciones, básicamente para pagar menos impuestos. Hay controles para que eso no pase, hay varios controles para que eso no pase. Por ejemplo, y un consejo que nosotros les podemos dar es si están trabajando con las boletas de registro, los CTLs, confíen mucho en las transacciones que tiene una hipoteca asociada, porque usualmente el banco sí tiene que prestar por sobre un valor real de transacción o algo muy cercano a un valor real de transacción, y ahí van a poder controlar, por ejemplo, el problema de subregistro, por lo menos parcialmente, eh, pero pueden usar los datos de listing como también un contrafactual de saber, venga, de hecho, uno de los proyectos, aquí una de esas ideas más concretas es, uno de los proyectos en los que nosotros siempre hemos pensado es cómo podemos empezar a detectar fraude, ¿no? Fraude de subregistro. Si uno ve que hay una zona en la que, voy a inventar cualquier cosa, todas las casas y todos los apartamentos están listados a 200 millones de pesos, y uno ve 50 transacciones registradas a 180, 170, 190, pero después ve una que está a 100, entonces ahí puede haber una alerta de fraude. Son algunas de las cosas con las que uno puede empezar a explorar, simplemente para que tengan en cuenta que de ambos lados va a haber sesgos, ¿no? Y que uno de los trabajos importantes es empezar a entender cómo controlarlos de la manera adecuada. Juan. Sí, más como, bueno, es que vengo siguiendo también a Avi desde un buen tiempo, más como por curiosidad de entender para modelos de pricing a nivel inmobiliario. ¿Esos son los mismos tres factores que, por ejemplo, utilizan para hacer el avímetro o cómo está, digamos, que evaluado eso? Es una buena pregunta. El avímetro en este momento parte de precios de lista y transforma el resultado con una transformación estadística a un precio esperado de cierre.
Entonces, partimos de los precios de lista y los transformamos en precios de cierre. Y pues para hacer esa transformación hemos hecho bastantes análisis históricos de cuando hay cierres confiables, cuánto es el spread entre una cosa y otra, y ahí solemos hacer estimaciones entre cuál es ese spread. Pero la estructura fundamental, le diría que los datos fundamentales son primordialmente las listas. Listo. De una, gracias. Daniel. Hola, muchas gracias por esa introducción, estuvo muy buena, me gustó mucho. Quería preguntarles un poco sobre los datos. Yo he visto que AVI se enfoca en ciertos lugares de Bogotá y algunas otras ciudades principales. ¿Estos datos son de todo Colombia o es de ciudades principales? Ángel, confirme, pero estamos pasando todo Colombia, ¿cierto? Sí, sí, todo Colombia. Uy, súper. Y No, en que las boletas de registro, en los ETLs, todo aparece como la suboficina de registro y pues la notaría especialmente de cuál es la que pertenece a ese inmueble y dentro de los datos inmobiliarios también viene la ciudad e incluso adentro viene el barrio. súper, súper genial. Y pues a mí me parecen geniales estos datos porque sí. Por ejemplo, para hacer un certificado, obtener un certificado de libertad, yo sé que toca pagar como 21.000, creo que está, y esos son como 250.000 certificados y también tienen muchos otros datos ahí bien valiosos. Creo que les podemos sacar provecho, pero yo sí venía pensando con mi grupo en construir algo en la línea de AVI, pero estábamos pensando más como en enfocarlo a usar WhatsApp. Entonces, es una solución en el lado financiero de FinTech, pero no tiene que ver tan directamente con el área inmobiliaria, o sea, no creo que podríamos usar este conjunto de datos, pero sí quería preguntarles como cuál es la idea de la hackathon, si es que hagamos una solución inmobiliaria o por ejemplo, que esté añadirle liquidez al mercado colombiano, pero no necesariamente mediante una solución inmobiliaria. O también si la idea de la hackathon es usar WhatsApp. Ahí, Nosotros, y de pronto aquí meto la cuchara, Tomás la puede complementar, pero cuando nosotros hemos venido conversando mucho en la organización y queremos que la gente construya con lo que conecte, lo que los apasione, tenemos dos tracks. Nosotros, pues, tenemos este taller porque nos encantaría que construyeran en el sector inmobiliario, porque eso es lo que nos mueve a nosotros. Si ustedes se lo están imaginando por otro lado, pues tienen libertad total y como pudieron ver, tenemos un mix de jueces variados. Uno de los jueces es Adrián Mastronardi, que es nuestro Chief Technology Officer, y pues él va a conocer si alguien llega a presentar soluciones en nuestro mercado, pues obviamente va a tener como el know-how de dónde operamos. Pero al final la idea es que ustedes construyan lo que se sueñen, que sean, o sea, lo más top, con lo que conecten, y con esto que presentó Soco y Ángel, pues esperamos pues que lo puedan aprovechar, ¿no? Al final nos interesa es transformar todo el sector y nos interesa que, sobre todo también personas que nunca han estado con los sesgos que quizás ya traemos nosotros de estar en esto tantos años, pucha, las mejores soluciones vienen de cosas que no nos soñamos. Y nosotros hicimos una hackathon interna solamente, eso fue en enero, y salieron proyectos que hoy están implementados. Y es porque la gente construyó algo con lo que conectaba y fueron vainas demasiado chéveres que hoy hacen parte de la operación de la compañía. Entonces, espero, no sé si Daniel con eso, o Tomás, ¿quieres complementar algo o no? Listo. no, sí, pues me queda mucho mejor. Claro, o sea, están abiertos a todos los proyectos, igual no va a ser solo jueces de AVI, tampoco están buscando la solución de inmobiliaria necesariamente, pero sí valoran eso porque, o sea, sí quieren incentivar eso. Y, Total. Sí, y por eso nos sí, metimos como sponsors también de esto, que no es, sí, no es menor todo esto, toda esta inversión que estamos haciendo para que ustedes tengan una experiencia espectacular. y los datos están muy chéveres, pero también
teníamos otra idea con el equipo que Está también bien, me gusta me mucho. encanta que los dejamos cabezones para ver si Sí, replantean la idea. Tiene todavía tiempito. sí, Kevin, Esa es la idea. Esa es la sí. idea. Kevin lo veo con la mano alzada. También equipo, hay unas preguntas en el chat. Un segundo, Kevin, lo vimos muy lejos. No se lo oye bien. No, Kevin. Yo no digo. Si quiere, arregle el audio y vamos de pronto aquí a las preguntas del chat. Sí. Ángel, si quiere comentar, estaba contestando una de Felipe Uribe. Sí, sí, que era que no se pueden relacionar directamente entre ambos, o sea que no hacemos seguimiento a los listings si se llegan a vender o no. Pero entonces, pues justamente eso, que los boletas y los CTLs, Tienen la dentro del dirección. CTL tiene la dirección y los datos inmobiliarios traen la latitud y la longitud, pues para poder georreferenciarlos. Otra pregunta que veo acá es si van a estar disponibles antes o ese día, pero no va a ser directamente un endpoint donde van a ir haciendo peticiones, sino directamente los links de descarga de los documentos y ya con eso pueden ir trabajando. Pero la pregunta de Felipe, que creo que es buena y complementa un poco la respuesta de Ángel, es, no son, no son relacionables a través de una variable clásica como una llave. Y creo que esto es parte de lo interesante del reto y es cómo podemos aprovechar también herramientas de inteligencia artificial generativa o lógicas de unión espacial, etcétera, para poder efectivamente juntar dos hilos de información que están completamente separados en el mercado y que generan uno de esos problemas de opacidad de los que hablábamos. Uno de los problemas de opacidad del mercado está dado porque hay unos hilos de información muy poderosos alrededor de listados de inmuebles, después hay otros hilos de información transaccionales que son muy difíciles de conectar. Si uno logra conectar eso de manera efectiva y logra obtener y logra como un poco dar luz a ese punto medio que junta lo transaccional con lo mercadeable, por decirlo de alguna manera, sería un aporte grande al, al, a- al eliminar lugares muy opacos de poca información en el mercado. Buenísimo. ¿Alguien más? Yo tengo una Aprovechen. pregunta. Adelante, Diego. ¿Qué más? Buenas noches. Muy bacana la información que nos compartieron. Esta pregunta no es más, no estoy seguro si es como no es techie, pues, pero es más de growth. Nosotros, con el equipo de trabajo, estamos entrevistando a los brokers de Javi, pero también de inmobiliarios independientes para entender el principal dolor de los brokers. Y la solución que estamos mapeando por ahora a través de los insights que hemos obtenido de los brokers es un agent que alimenta el CRM. Pues tenemos datos como de 1.200 brokers independientes tiene Javi. Sí, como que venden mil apartamentos al mes, perdón, pues, 1.000 unidades habitacionales. Entonces quería preguntar si una solución en torno a este actor, el broker, o, o el CRM, si les agregaría, o mejor dicho, no, sí, sí. ¿Cómo han trabajado, digamos, este actor y una herramienta como un CRM dentro de Javi? ¿Me lanzo Germán o se lanza usted? Si quiere, hágale y lo complemento. De una. Lo primero es sí, los brokers son uno de nuestros clientes principales. O sea, nosotros tenemos definido al broker inmobiliario como uno de los clientes principales de la organización, como para responder la primera parte de la pregunta. Ahora, ¿cómo los hemos trabajado? Vea, los brokers en general, yo le diría que uno de los principales problemas que tienen es poder tener
inventario para vender, ¿no? Si bien tienen muchos problemas en su vida, yo diría que el enfoque de tratamiento de AVI ha sido cómo lo resolvemos uno de los dolores más grandes que tiene y es que efectivamente tengan inventario para salir a vender. Y además inventario de altísima calidad, ¿no? Porque el inventario que nosotros compramos es inventario que está limpio, que no tiene problemas legales, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo lo que le diría es como comentario muy rápido frente a la solución que plantea es, yo creo que puede ser una buena solución, pero póngase a pensar cómo se diferencia un MLS, cómo esto es diferente de un MLS, y en caso de que usted esté apuntando algo parecido, que puede ser interesante, es cómo garantiza la calidad del inventario y cómo participa el negocio y cómo participa la empresa del negocio, ¿no? Entonces si Avi no va a intermediar mejor dicho, una de las cosas que le diría que tiene que resolver es cómo, cómo en caso de que su herramienta lo que le permite es a los brokers disponibilizar todo su inventario, cómo filtra la calidad y en segunda instancia, cómo garantiza que haya una lógica de negocio que pueda hacer sentido para la organización. Ya. ¿Cómo garantiza una, ok, cómo garantiza una lógica de negocio que pueda hacer sentido para Javi como organización? Exacto. O si de pronto solamente se vale que usted diga, venga, esto lo que va a hacer es que usted mejore infinitamente la experiencia de sus brokers, entonces el attachment rate, el tamaño de su red, o sea, la cantidad de brokers que hacen transacciones con usted va a ser mucho mayor, va a aumentar el tamaño de la red. Eso podría tener sentido de negocio, digamos, desde una perspectiva estratégica. No le estoy diciendo como, díganos una forma de hacer plata, no se trata de eso, pero díganos algo que por lo menos desde una visión estratégica haga sentido. Entonces, venga, es que a ustedes les conviene ampliar su red de brokers y aumentar la calidad de su inventario y la cantidad de su inventario, y esta es una solución que permite hacerlo. Algo de ese estilo. Ya, claro, carísimo. Gracias. Perfecto, ya aquí ya Kevin nos escribió su pregunta. Dice, si ustedes nos pueden dar un insight relevante acerca de qué oportunidades tecnológicas existen para acercar al grueso del mercado colombiano alejado de la tecnología o las grandes urbes al uso de una plataforma como Avi para gestionar demanda inmobiliaria. Es una buena Ya, pregunta, es una pregunta. Hágale, hermano, hágale usted. Yo respondo. yo le voy a compartir algo que aprendí hace poquito y es que ahorita hay como un movimiento muy grande para poder lograr hacer los modelos de lenguaje ultra especializados para que sean más pequeños y puedan operar sin conexión a Internet. Entonces, por un lado, yo creo que va a haber soluciones ultra específicas para personas que estén alejadas de los centros urbanos, que quizás tengan dificultad de acceso a la tecnología, para que puedan tener en sus dispositivos móviles un modelo de lenguaje sobre la información que necesitan para poder hacer una transacción inmobiliaria. Eso es como conocimiento estático, por así decirlo. Ya lo que implicaría entrar en una transacción, creo que creo que hay algo como en términos de simplificar, porque es que este tipo de transacciones uno las hace contadas veces en la vida. O sea, si uno es afortunado, él pasa de una mano a otra en las veces que compra o vende un inmueble, ¿no? Entonces no es como voy a pedir algo por Mercado Libre que quizás sea muchísimo más fácil o una transacción física. Es algo que requiere como un alto nivel de educación. Entonces yo hablaría una segunda oportunidad en términos de poder transmitirle a la gente este conocimiento y conectándolo con lo que nos decía Soco al inicio, nosotros tenemos en este país la plata atrapada en los ladrillos y es cómo educamos a las personas para que puedan aprovechar ese ahorro que tienen, que es real, para gestionar mejor su
patrimonio para invertir en otras oportunidades, apalancarse en esos ahorros para construir riqueza. Y riqueza en todos los sentidos de la palabra. Para mí riqueza, estudiar, tener la oportunidad de estudiar en otro país, de irme a un inmueble más grande porque se me creció la familia, las oportunidades como las tenga uno, poder aprovecharlas. Entonces creo que pensaría así en seco, Kevin, como en esos dos frentes, que naturalmente llevarían a que las personas puedan participar ya en el mercado real, con sus listings, haciendo ya las transacciones cuando estén listos para eso. Sí, Kevin, sé que perdió audio, pero si no, porfa, ahí escribe y profundizamos un poquito más. Y le damos la palabra a Daniel Rojas, que tiene la mano arriba. Buenas noches, Juan, Germán y Ángel. Es una pregunta si para ustedes es de valor, por ejemplo, si uno pudiera hacerle un rack, sí, un retrieval generate a los CTLs que ustedes están proporcionando. Entiendo que pues, no están estructuradas, pero pues uno podría hacerle un OCR y pasar todos los datos a una base de datos para que fuera que, o sea, ya ustedes podrían hablarle al CTL y, no sé, preguntar año no sé, de venta. O sea, no conozco muy bien la información de los ETLs, pero me causa esa curiosidad si da valor estructurar ese tipo de documentos. Gracias. Sí, a ver, yo sí creo, vea, yo creo que ese puede ser un proyecto que que genera valor, porque además, en la medida en la que uno tiene esa información estructurada, ya puede poner a correr por encima de ello, pues otro tipo de modelos, ¿no? Ya puede uno empezar a correr eh, cositas de Machine Learning, estimadores de valor, cosas de ese estilo. De pronto, de pronto a lo que lo invitaría más que la pregunta que nos está haciendo acá es póngase a pensar si usted tuviera esa información estructurada, ¿qué haría con ella? Yo sé que no sabe muy bien qué es un CTL, lo dijo dentro de su pregunta, pero lo que le invitaría a hacer, si este es el proyecto que quiere hacer, es díganos, vea, ya con toda esta información estructurada pueden hacer esto, pueden hacer esto, pueden hacer esto. Seguramente a nosotros se nos podrían ocurrir algunas ideas, pero creo que sería más valioso e investigue y si quiere preguntar en esos días, bacanísimo. Eh, eh, Mejor dicho, la respuesta en resumidas cuentas es, yo creo que sí hay valor en tener esa información estructurada porque uno puede correr cosas por encima después, pero lo super invitaría a que intente entender qué es eso y qué haría usted si tuviera esa información estructurada. Súper, muchas gracias. Buenas noches. Les quería preguntar algo también respecto a los tracks. Em, por ejemplo, el ejemplo que daba Daniel de hacer el rack para la data que se tiene, eso se puede disponibilizar vía WhatsApp, pero si no se disponibiliza vía WhatsApp, eso sería más como para participar en el track de Best AI Product de Vercel o, o participaría también en el track, porque ahorita la descripción que está del track de Avi es como la mejor aplicación agéntica en WhatsApp. Entonces sí me gustaría conocer ahí como cuál es el criterio mejor, más específicamente. Gracias. Tomás, ¿quiere contestar esta? Sí, sí, sí. Daniel, ¿cómo vamos? Gracias. A ver, ¿cómo lo respondemos? Para ser completamente justos, creo, o sea, porque me imagino que lo que te estás imaginando es como no, tenemos todos estos datos, los estructuramos, pues expongámoslos por medio de una API o algo así. Em, entonces, o sea, fácilmente
cae en el track de Vercel. O sea, como les dije, em, o sea, ¿qué pasa con el track de AVI de WhatsApp? La idea es que sea muy abierto, pero es importante entender que cuando te vayan a juzgar, te van a juzgar con otras personas que hicieron cosas muy parecidas a vos, o al menos que se fueron por un camino muy parecido al usar WhatsApp. La razón por la que propusimos WhatsApp es porque creemos que WhatsApp es el lugar. Pues hay una frase por ahí que dicen que WhatsApp es como el sistema operativo de la TAM. Es un poco, pues, cheesy, pero en realidad es muy cierto. Entonces sí, cabe en el otro track, más porque lo habíamos pensado como un lugar eh, donde caben las otras cosas que tal vez no son WhatsApp, aunque creemos que WhatsApp es gigantesco. Pero no hay ningún problema, porque al final de cuentas vas a tener los mismos jueces para las dos tracks. Entonces, pues, o sea, todo el mundo va a estar en contexto, entonces no te preocupes, o sea, no es como que solamente gente de Vercel va a chequear las cosas del otro track. Sí, no, dale, muchas gracias. No, no es preocupación de cómo califican, sino que sí, sí, me parece un poquito confuso eh, esa diferencia de tracks. Ok, o sea, Pero sí te entiendo. ok, o sea, la razón por la que estamos haciendo esto con los datos es que yo había hablado con Germán y habíamos dicho como, hey, qué bacano sería que estamos haciendo una hackathon de inteligencia artificial, tenemos estos tracks, pero en Avi tenemos todos estos datos que podríamos estar usando, entonces qué bacano, dispongámoslos para que se puedan hacer pues proyectos aún más bacano en base a datos que no son fáciles de conseguir. Entonces sí, o sea, se mantiene lo de WhatsApp, entonces para ser justos con los otros compañeros pues que pensaron en una aplicación parecida y que, o sea, que cumple con los requisitos de WhatsApp, pero igual no pasa nada, o sea, puedes fácilmente participar en el otro y lo importante es que los jueces no van a ser diferentes. Sí, lo digo también es porque de pronto otros compañeros que están participando en la hackathon pueden pensar en hacer aplicaciones con esta data de AVI, pero pues como el track de AVI dice No pasa que nada. WhatsApp se enfoquen en WhatsApp, pero no, está más abierto como a que también O sea, lo estén en importante es cualquier track, ¿no? o sea, al final de Sí, cuentas, el juez no va a llegar y va a decir como, no, este man cumplió, este man no cumplió. O sea, vos lo que tenés que crear es algo bacanísimo, algo Exacto. eso. sí, ese creo que es ese creo que es la mentalidad, Daniel. Nosotros estamos disponiendo esto porque de verdad queremos que la gente se inspire y se pongan ultra creativos. No importa el track que escojan, nosotros igual vamos a estar ahí. Y creo que lo más importante es que sean soluciones de verdad como espectaculares, lo mejor que se pueda Eso, o conseguir. sea, si vos tenés Sí, una idea súper espectacular. tesa y vos decís como, pucha, no la puedo hacer porque esto no cae en WhatsApp, igual hacela. O sea, nosotros, la razón por la que escogimos los tracks es porque eso vende. Y vos le puedes decir a la gente como, hey, porque una cosa es decirles como, hey, tenés estos dos tracks, empezate a imaginar cosas. Y otra muy diferente es decirles como, hey, vení acá y haz lo que querás. Y sin rumbo y sin ley. O sea, eso suena bacano, pero solamente cuando la gente estuvo en España, así que ya tiene ideas. Pero como te digo, o sea, metele a la idea que te gusta, porque al final de cuentas el que va a ganar no es el que siguió las reglas, sino el que enamoró a los jueces. Dale, O sea, por súper, más de muchas que suene gracias. raro, por más de que suene raro, es la verdad. Listo. Oye, pero estaba preguntando Jaime que si va a haber equipo ahí presente. Vamos a estar tres mentores. Me va a acompañar a mí Felipe Restrepo, que es vicepresidente de Growth, Sí. también un teso emprendedor. Él fundó Vecindario, si por ahí tiene algo de contexto. Y nos va a estar acompañando Ángel, sobre todo en esta parte de como el detalle de los datos, y con alguien con unas fortalezas durísimas en la ingeniería y la ciencia de estos datos. Y el que va a ser juez de Avi es Adrián Mastronardi, nuestro CTO. Por súper. Bueno, creo que nos pasamos unos minuticos. Gracias, Oco y Ángel, por tomarse el tiempo y a todos ustedes que están aquí conectados. Me encanta verlos y nada, estos ya días mientras arrancamos. Buenísimo. Em,
No, pues entonces como para cerrar, hey, Tim, mil gracias por estar acá. De verdad que pues los talleres han salido súper bien, la calidad ha sido increíble, entonces mil gracias a todos los que han participado, a Avi por hacer esto posible y a ustedes por participar, o sea, bacanísimo que se metieron un festivo. Importante, lo que siempre digo, lo voy a grabar, lo voy a subir al grupo de WhatsApp y a la página web, entonces no se preocupen. Muchas Feliz noche. gracias. Chao, chao. Listo. Que Chao. estén bien, mil Gracias. 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 Está muy bien. Chao, chao.